que Manuel les había contado en la clase pasada ayer, que no alcanzaron a ver, entonces vamos a ver si alcanzamos a verlo al final de la clase. Entonces, bueno, digamos que pues yo voy a empezar como hablándoles un poquito del contexto, ¿no? Para pues como recordar lo que hemos visto un poquito. Y bueno, digamos que el contexto en el que se encontraba era como desintegración del poder central, que es el vasallaje, que ya les voy a explicar un poquito más lo que es. Entonces en ese momento teníamos el imperio de Carlomagno, pues que digamos que fue como un intento de crear un nuevo orden después de los trastornos producidos a raíz primero de las invasiones de los pueblos germánicos, que ya las vimos, y segundo pues de la decadencia y final del imperio romano. Esperen que no. Esperen que no puedo ver acá una cosa. Listo. Entonces, bueno, Carlomagno era un monarca germánico que restauró el imperio en Europa Occidental. Era hijo de el rey de los francos, que como les dije, la primera clase de Edad Media era los francos pues eran un pueblo germánico, ¿no? Bueno, él heredó el trono al morir su padre en el 768 después de Cristo y lo completó con los territorios orientales concedidos de su hermano en el año 771 después de Cristo. Después, ¿qué sucedió? Que a la muerte de Carlomagno, surgieron como nuevas conmociones. Entonces, entre ellas estaban nuevas migraciones e invasiones de otros pueblos germanos del norte, o también llamados nombardos, perdón. Esperen, no empecé a grabar la clase. Emanuel, ¿me podrías hacer el favor de grabarla, por fin? Sí, ya, tranqui. Gracias. No sé, entonces creo que voy a repetir rápidamente lo que dije. Personas que no pudieron estar, pues puedan ver. Entonces, bueno, les decía que pues el contexto era la desintegración del poder central, es decir, el vasallaje, y en ese momento pues el imperio de Carlomagno lo que intentó fue como crear otra vez como un nuevo orden después de los trastornos producidos a raíz de las invasiones germánicas, que las vimos la primera clase de la Edad Media, de la decadencia y final del imperio romano, como segunda característica. Entonces, bueno, Carlomagno era un monarca germánico que restauró el imperio en Europa Occidental y era hijo primogénito del rey de los francos, que los francos pues eran un pueblo germánico que vimos en la primera clase, y heredó el trono al morir su padre en el 768 después de Cristo y lo completó con los territorios orientales concedidos por su hermano en el 771 después de Cristo. Entonces, bueno, a la muerte de Carlomagno surgieron nuevas conmociones, como les decía, que pues hace referencia a nuevas migraciones e invasiones de pueblos germánicos. Entonces, por un lado, del norte o nombardos, de pueblos eslavos y de húngaros también. Y digamos que una característica importante en ese momento de esos pueblos es que en el transcurso del siglo X se hicieron sedentarios, es decir, se quedaron pues como en esos territorios, también se convirtieron al cristianismo, en la lógica de eso que yo les comentaba en la primera clase, que pues era como una mezcla, digamos, de culturas de esos nuevos pueblos que estaban llegando y pues del Imperio Romano, que ya hacia el final se empezó a llamar Imperio Romano Cristiano, porque pues ya esa era como la religión pues predominante, y ya les voy a decir como también eso como ayudó, digamos, al establecimiento del sistema feudal en Europa. Bueno, entonces yo les puse acá como 3 características importantes de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, en primer lugar, decayeron las ciudades, que era lo que ya hablábamos, digamos que una ruralización, ¿no? Entonces, pues tengamos en cuenta, ¿no? Pues que alguien no lo tenga como tan claro, que lo rural pues hace referencia más, digamos, al campo y lo urbano a las ciudades. Entonces, como había un proceso de ruralización como resultado de las invasiones,
germánicas, entonces decaen las ciudades. En segundo lugar, pues casi desaparece el comercio internacional, entonces ya todo como que es mucho más local, digamos, de ciudades y digamos mucho más, sí, local y no tanto internacional. En tercer lugar, pues los poderes centrales pierden toda autoridad y desaparece la organización administrativa burocrática. Entonces, lo que les decía, como que ya no hay como un poder central, o sea, si bien hay un rey, eh, pues digamos que ya el poder está más distribuido por, digamos, por sectores, por localidades, por señores, que ya se les voy a explicar, aunque hay un rey, ¿no? Pero digamos que el poder ya está como más local y menos centralizado. Entonces, bueno, ya hablando propiamente de la definición de feudalismo, entonces podemos decir que es un sistema de gobierno y organización económica, social y política propia de la Edad Media, que está basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculan a vasallos y señores. Entonces el feudalismo es un sistema que es, digamos que permea todas, no sé si esferas, bueno, de la vida, eh, perdón, pues en lo económico, en lo social y en lo político también. Bueno, entonces, ¿cómo empezó a formarse el feudalismo? Pues básicamente, pues este meme como que lo define y es que había unas personas, digamos que empezaron a necesitar, o bueno, o a querer ser protegidas por otras, básicamente. Entonces, se generaliza la costumbre de que los vecinos de un lugar se someten a quienes los pueden defender mejor. Entonces, ellos pueden ser... digamos que pueden ser condes o también pueden ser pues personas particulares, digamos que se caracterizan por, digamos, por ese sentido, digamos, de protección, pero pues casi siempre eran condes. Eh, esperen que quería decirles algo más. Sí, bueno, como que necesariamente no tenían que tener un título o cargo oficial, también había personas, digamos, que no tenían un cargo oficial, que también se imponían ante los demás por su valentía y como su sentido de autoridad. Entonces, como que eso era lo que más importaba a la hora de ser un señor. Entonces, bueno, como que se organizan en dos, digamos que en dos posiciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, el señor o el señor feudal era el dueño y amo absoluto de cierta porción de tierra a la que se le denomina feudo. Entonces el feudo es como el beneficio, la tierra como lo que tiene esa persona que va a cuidar o va a proteger a otros que se van a llamar vasallos. Y esos vasallos son los encomendados a la protección del señor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O estoy hablando muy rápido? ¿O vamos bien? Entonces, bueno, digamos que ellos lo que tenían era como un contrato a través del cual pues el señor pues daba protección al vasallo y pues eso se daba mediante un juramento de fidelidad a ciertos servicios que debía cumplir tanto el señor como el vasallo, digamos, dentro de esa relación, ese contrato. Pues, bueno, acá les puse como una imagen que como que representa mejor lo que, digamos, las obligaciones que tenía tanto señor como vasallo. Que como les decía, pues era a través de un contrato con un juramento de fidelidad. Entonces lo que hacía el señor, que es el que vemos a la izquierda, pues era brindar protección económica y militar, básicamente a su vasallo. Entonces sí, él le debía protección y mantención también. Y el vasallo, pues a su vez debía tener pues fidelidad, tenía que pagar impuestos, debía trabajar la tierra, ayudar militarmente al señor y brindar consejo, digamos que especialmente también en tareas militares. Entonces tenía que cumplir un servicio militar o servicio de hueste, se llamaba. Entonces el vasallo debía presentarse con armadura y caballo y debía mantenerse con sus propios medios. Entonces digamos que eso era básicamente lo que debía hacer uno y otro dentro de esa relación señor-vasallo y pues había una ceremonia de homenaje que era a través de la cual pues digamos que se hacía oficial eh, pues como ese contrato de fidelidad entre vasallo y señor. Entonces,
Entonces, bueno, acá me parece importante como hacer la diferencia, o pues bueno, no sé si la diferencia, pero sí como la aclaración de lo que es el régimen señorial que está inscrito dentro del sistema feudal. Entonces, básicamente el régimen señorial o el señorío es un sistema social y económico que está apoyado por el feudalismo. Es decir, que el feudalismo es como el sistema dentro del cual está el régimen señorial. Y el régimen señorial es, digamos que hace más referencia a ese sistema social y económico propiamente, en donde está esa relación, pues señor-vasallo. Entonces, para que lo tengan claro, como que el régimen señorial está inscrito dentro del sistema feudal. Y bueno, ese término hace referencia al modo en que las personas vivían bajo el sistema feudal. Entonces, bueno, el señorío o la base del señorío es el latifundio, que es creado por la acumulación de tierras en manos de terratenientes, muchas veces entregadas por sus pequeños propietarios. Por lo que les decía, porque digamos que las personas no solamente pedían protección para ellos, sino también para sus tierras. Entonces, asimismo, pues como que empezaban a acumularse tierras en ese momento. Y pues eso también se da por ese proceso de ruralización que se da con las invasiones. Bueno, y en segundo lugar, cuando las atribuciones económicas del terrateniente se unen a las jurídicas y políticas sobre los hombres de sus tierras, el propietario pasa a convertirse en señor y el latifundio en señorío. Entonces, lo que les decía, como que igual todo está entrelazado, no solamente es como lo económico, sino que también está el carácter político y social ahí dentro de esa relación, ¿no? Entre ese, digamos, ese régimen señorial. Y ya hablando un poco, digamos, de la relación con el feudalismo, pues bueno, este creó una jerarquía que era gobernada por las reglas sociales y económicas del señorío. Entonces, como les decía, eh, el régimen señorial pues está inscrito dentro del feudalismo. Y el feudalismo es pues ese sistema dentro del cual se creó el señorío. Y pues este también comenzó como una necesidad de determinar los roles de reyes, señores y sirvientes, o sea, como para organizar esas relaciones o que empezaron a surgir con el surgimiento de ese sistema feudal. Y bueno, también digamos que es importante ver que también, digamos, la unificación también o digamos el cristianismo como religión oficial, digamos, en ese momento en muchas zonas, también respondía a su vez como a ese nuevo sistema económico y social, ¿no? Digamos, por ejemplo, Marx habla de eso con el tema de la superestructura y la base, en donde la base es como los medios de producción que existen, como las relaciones sociales que tienen que ver con el régimen económico, y la superestructura es como la cultura, la religión, digamos, cosas más de tipo social y cultural. Entonces, por ejemplo, él dice que esas dos cosas siempre están unidas, ¿no? Como que la base, que es lo económico, y la superestructura, que es más como lo cultural, siempre están relacionadas, y siempre, digamos, entender la superestructura es digamos que para entenderla hay que comprender esa base económica. Entonces, digamos que eso explica un poco por qué digamos que el cristianismo sirvió para la instauración del Imperio Romano, por ejemplo, y también para el feudalismo, porque pues unificar también la religión hacía que el sistema, pues digamos que fuera mucho más sólido, ¿no? Entonces como que una cosa no se separa de otra, y siempre que hay como que comprenderlas juntas. Entonces, bueno, el beneficio feudo era como el elemento económico del régimen feudal. Bueno, y allí los propietarios, al encomendarse a una persona más poderosa, en ocasiones solicitaban protección, no solo para ellos, sino también para sus tierras, lo que les hablaba antes. Esperen un momentico. Bueno, los señores poderosos, también para recompensar a sus servidores, les daban como uno de sus propios dominios y les permitían recibir sus productos, pero obviamente eso no, digamos que no era generalizado, y también era, digamos que ya les voy a hablar como un poco de que también había una jerarquía dentro de los vasallos,
Y pues también, obviamente, había algunos que casi que eran esclavos, ¿no? Que no tenían muchos beneficios realmente y solo servían a esos señores, ¿no? Porque pues en este sentido no puede decir, bueno, ellos tenían como ciertos beneficios, como que de alguna manera era algo retribuido, entre comillas, pero pues también habían personas que tenían condiciones demasiado, digamos, deplorables y eran casi que esclavizadas. Bueno, por otro lado, el dueño daba su tierra en beneficio o como se diría luego feudo, entonces como que eso es como de algún modo un sinónimo, entre, digamos que beneficio y feudo como que vienen a ser un poco sinónimos. Que es como, digamos que sí, como lo que tiene o lo que posee el señor, se va a llamar de esa manera. Y en un comienzo se concedieron los feudos como compensación económica por los servicios prestados. Entonces sí, lo que les decía, como que algunas personas pues sí tenían como esa retribución que teóricamente debería tener en ese sistema señorial. Cami, Sí, ¿quién me habla? perdón, te interrumpo. Es que por el chat te dijeron que si podrías hacerles el favor de pasar las diapositivas un poco más despacio para copiar la Ah, sí, claro. información. ¿Quieren que lo devuelva un poquito? ¿A dónde quieren que me devuelva? Igual yo se las voy a subir, pero pues sí, yo las voy a pasar un poquito más lento entonces. Dale, gracias. ¿Me devuelvo ahí o era otra? ¿O a cuál me devuelvo? Yo creo que era esa. Que gracias. Te dijeron. Bueno, la voy a dejar ahí un momentico. Si quieren les vuelvo a hablar un momento de esto para que lo copien mejor. Y pues es como que sí se confunde a veces un poco lo del régimen señorial con feudalismo, pero es justamente eso, como que el feudalismo es como el sistema, digamos, de ese capitalismo. O sea, es como ese sistema donde se inscriben ciertas relaciones sociales y económicas que pues en este momento se llamaron régimen señorial, precisamente como por esa relación que existía entre señor y vasallo. Eh, pues sí, como que la base era el latifundio, como les decía, pues digamos que esa acumulación de tierra se dio pues más que todo por las invasiones germánicas, como ese sistema no, sino ese proceso de ruralización. Digamos que culmina ya como lo vamos a ver al final, pues digamos, con la crisis que tiene el feudalismo ya hacia el final de la Edad Media, eh, en donde otra vez hay como un resurgimiento de la vida urbana. ¿Ya la puedo cambiar o, o no? Yo creo. Brian te pregunta que si es el capitalismo primitivo. No, acá el feudalismo sí es otra cosa, o bueno, a qué es referencia concretamente? ¿A qué cosa exactamente que dije? Pues creo que al sistema que estás hablando. Que si eso es el capitalismo primitivo o algo así. O pues no sé si Brian quiere hablar y decirlo. Sí, porque no entendí como la pregunta. Sí, no sé si quieras hablar. Que no tiene micrófono, dice. Que ya lo va. Pues sí, digamos que al final de las medias creo que se habla más de mercantilismo, Sí, pues porque todavía como que no hay como, o sea, no se puede hablar de capitalismo propiamente, eh, pero sí vendría siendo una fase primitiva del capitalismo, o sea, como esa fase inicial, pero creo que se le da más el nombre de mercantilismo, como a ese momento en el que como que esas relaciones comerciales empiezan a como a emerger. Igual ya les voy a hablar un poquito más de eso, pero sí. No sé si Sergio o Emanuel me corrigen ahí, pero estoy casi segura que se dice mercantilismo, como esa primera fase.
No, yo sí estaría de acuerdo contigo y en especial porque es que pues el surgimiento del capitalismo propiamente como modelo económico también se ve influenciado es por el factor de acumulación que tiene Europa, ¿no? Cuando ya extraen bastantes metales y bastantes, sí, como bastantes metales tipo el oro o la plata y eso permite pues que la economía de Europa se infle que pues más adelante con lo que va a ser el avance científico y todo, pues estos factores se van a combinar para aplicarlo dentro de lo que es el campo del trabajo y de las industrias, que pues ahí se va a desarrollar más. Entonces yo creería que también no es tanto capitalismo primitivo, sino que más bien va a responder primero a esa fase de mercantilismo. Sí, yo también pensaría que es de esa forma. Y pues sí, porque digamos que el capitalismo tiene como muchos otros factores también. Pero pues bueno, eso lo vamos a ver en las próximas clases. Bueno, de esto ya les hablé, que es lo del feudo beneficio, que es como lo que tiene pues el señor. Y Cami, te levantaron la mano. sí, ¿quién quiere hablar? ¿Quién va a hablar? Era Hearts, el correo de Hearts. Que yo ya le respondí la pregunta, dice. No, Ah, porque ese es Brian. Ah, ah, perdón, perdón. ¿Hearts va a hablar o de pronto la subió por por equivocación? equivocación, sí. No, es que mi micrófono está fallando. Ah, Ah, dale. bueno, dale, dale. O sea que, por ejemplo, las riquezas que se recogían en esa época todas iban destinadas a la guerra, porque no se invertían en, por ejemplo, o iban a la religión o iban a la guerra, pero no se repartían como para el avance, ya que por lo científico como que no se avanzó bastante pues en el principio del feudo. Pues no sé. Sí, es que digamos que es, bueno, eso se los iba a mencionar más adelante, pero sí, como que digamos que los campos y en general la economía era como solamente para sobrevivir, ¿sí? O sea, como que se producía lo necesario para vivir, pero no había como esa plusvalía o ese, digamos, excedente que vamos a ver ya en el sistema económico capitalista, ¿no? Como que en el feudalismo sí pues había como tú dices, era también un carácter bastante guerrero, entonces habían bastantes guerras y de hecho eso hizo también que el feudalismo entrara en crisis, porque justamente como que no, em, sí, como que el campo ya no era tan productivo, como que ya no había, además empezaron a haber muchísimas enfermedades, entre ellas pues la peste negra, ya eso se los iba a mencionar hacia el final, pero sí, como que se me olvidó qué fue lo que viste al principio, pero sí, como que era más que todo, digamos, hacia la guerra y hacia la iglesia también, como tú dices. Em, sí, como que eso es también una de las diferencias con el capitalismo, que pues no, como que no había acumulación de ningún tipo, sino que se producía solo lo necesario para vivir y ya. No sé si esa era la pregunta. También había algo a lo que se destinaba como todo eso que se recogía y era a la construcción y a la remodelación de ciudades y templos, ¿no? O sea, piensen también en cómo cada vez que algún emperador o que algún rey o algo por el estilo lograba saquear o conquistar otro territorio, lo usaba, era como para construir ciudades nuevas y para construirse a sí mismo como castillos o lugares desde donde gobernar como por ejemplo Carlomagno, que pues creo que él hacía bastante eso, igual que lo que sucedía con Constantinopla, por ejemplo, cuando se tomaron las tierras que antes estaban perdidas, pues básicamente una buena cantidad de dinero se invertía era en remodelar lo que habían destruido. Entonces sí, hay una dinámica como entre guerra y la construcción del urbano. Ujú, sí, aunque digamos que en ese momento, o sea, inicialmente sí era bastante rural, casi todo. O sea, eso digamos que la Sí, urbanización se da más que todo ya hacia el final. Como que al principio, pues justamente porque era un rural, pues como que es posible el régimen feudal, pero sí, muy de acuerdo con lo que dices.
Se me olvidó ahora en qué iba. Bueno, bueno, como les dije al principio, digamos que como que ese contrato que se daba entre el señor y vasallo, como que se daba también a través como de una especie de ceremonia o acto simbólico en el que pues el vasallo como que se consagraba a ese señor. Entonces, en primera medida, el vasallo se arrodillaba con la cabeza descubierta y sin armas y colocaba con sus puntas entre las manos del señor. Lo segundo que se hacía era pues que el vasallo decía, señor, yo seré vuestro hombre. El tercer paso era, se llamaba fe y era como un juramento de fidelidad en el que se presentaba, en el que se prestaba, perdón, no mentiras, perdón. O sea, como que el vasallo ponía sus manos sobre las Sagradas Escrituras o sobre una reliquia, que era más, digamos, como un acto simbólico en ese juramento. Y lo cuarto era la investidura, entonces como que se investía al vasallo eh, del feudo y con este fin como que le entregaba un objeto simbólico, que podía ser una rama o un terrón, pues que como que representaba esa tierra enfeudada. Entonces, pues digamos que también como vemos, digamos, por ejemplo, en el paso uno, como que pues decía que sin armas, porque igual como que esta sociedad era bastante, digamos, guerrera, entre comillas, como que la guerra era algo como casi central en ese momento. Entonces, sí, como que ese era un aspecto bastante importante. Y bueno, acá les puse como la diferencia entre vasallo y siervo, por lo que les decía como que igual no todos los vasallos o pues todas las personas que se encomendaban a los señores no tenían como un mismo estatus, sino que había unos que eran como, entre comillas, más poderosos o importantes. Entonces los vasallos eran como gente más poderosa que estaba al servicio de otras personas pudientes, o sea, como que tenían tierras y eran importantes y poderosos, pero no tanto como otras personas que como que tenían protección. Y eso también, digamos que es importante aclararle, es como que igual en este momento todo el mundo estaba relacionado con otra persona siempre. O sea, o eras señor o eras vasallo de alguien y siempre había, o sea, como que esa relación existía entre todas las personas. Y los siervos pues estaban más en una situación de servidumbre. Lo que les decía, o sea, vivían casi una situación de esclavitud y estaban obligados a pagar una renta al señor y pues generalmente eran campesinos. Entonces eran como no sé, eran como la base de la pirámide casi. Entonces, para que lo tengan en cuenta, como que igual no todos tenían como el mismo beneficio dentro del sistema feudal, sino que habían personas que realmente estaban casi esclavizadas, o sea, sí eran protegidas, pero lo que tenían que hacer era muchísimo, muchísimo trabajo y servir también militarmente y de muchas formas al señor. Por lo que les decía también, porque digamos que los vasallos también tenían que cumplir un servicio militar eh, al señor. Tenían que cumplir como con otro tipo de obligaciones también, pues dentro de ese sistema. ¿Ya lo puedo cambiar o están escribiendo algo? Voy a dejar un momento por si alguien está escribiendo. Entonces, bueno, acá yo les puse como un mapita donde está más o menos como por donde se está extendiendo el feudalismo, más o menos a mediados del siglo XI. Pues que como ven, ahí ya pues gran parte de Europa tiene el sistema feudal. Es que está aquí mirando el mapa, o sea, pues según esto, las únicas zonas como en las que nos extendió tanto fue como hacia Portugal, que es como la parte, este es como nororiental, más o menos, de Europa, pero casi que en toda Europa ya se había extendido el sistema feudal hacia el siglo XI.
que estaba viendo el mapita y sí. Solo como la zona de abajito que estaba como en blanco es la única que no se acoge tanto al sistema feudal, pero casi que se extiende por toda Europa. Bueno, entonces, como les decía, pues además, digamos, de esas obligaciones o de esas, no sé, como esos servicios, digamos, de trabajo de la tierra y ese tipo de cosas, pues también había un servicio militar que debían cumplir los vasallos, pues para con los señores. Entonces, pues con el tiempo el servicio militar quedó reducido solamente a 40 días al año, porque al principio era como en cualquier momento que el señor, digamos, que necesitara esos servicios militares, pues él tenía que estar dispuesto a ayudar. Entonces, como que ya luego de un tiempo solamente quedó reducido a 40 días al año y se debía prestar ayuda pecuniaria, es decir, como de dinero, para 4 cosas, digamos que específicas. En primer lugar, pagar el rescate del señor que había caído prisionero, si era el caso, ¿no? Por lo que les decía, como pues porque igual habían bastantes enfrentamientos. Y sí, como que el vasallo tenía que, digamos, prestar o pagar ese rescate si su señor caía prisionero. En segundo lugar, dotar de armadura al hijo primogénito del señor, que era armado caballero, también porque, digamos, solamente eran personas como también digamos, del clero. Sí, como que no podían ser personas, digamos, de las esferas bajas, o bueno, no sé cómo decirlo. Sí, como de las esferas bajas de la pirámide social, sino que eran más que todo personas del clero. Del clero, no, sino de la nobleza, perdón, me confundí, de la nobleza. Entonces sí, como que en estos casos también te debía como que prestar dinero para ese acto. Y en tercer lugar, también el matrimonio de la hija mayor del señor. Y en cuarto lugar, la partida del señor a Tierra Santa. Entonces, como que en esos cuatro aspectos, el vasallo debía como que prestar ayuda pecuniaria, si era el caso, si se necesitaba. Bueno, otras características acá es bueno que los condes, una vez que habían sido nombrados por el rey, se convertían en vasallos que ejercían funciones públicas por derecho feudal. Entonces, como les decía, como que todas las personas estaban vinculadas a otra, entonces los condes en ese momento eran vasallos del rey. Y en esa medida, pues digamos que el poder ya no, como les decía al principio, no estaba como centralizado en el rey, sino que igual eh, el poder era más el señor o la persona inmediata a la cual yo estaba, digamos, prestando ciertos servicios o la cual estaba como eh, siendo protegida, por decirlo de alguna manera, como que el poder era más entre señor y vasallo y no tanto, digamos, en esa figura central del rey. Y en esa medida, pues los condes eran vasallos del rey. Bueno, y el rey feudal es por eso mismo gozaba de un poder muy limitado, como que no tenía poder directo sobre la gran masa de la población y pues solo ejercía autoridad sobre sus dominios propios y los vasallos inmediatos, que serían pues los condes en este caso, pero pues como que no tenía realmente un poder directo sobre la población en general, sino más que todo pues sobre, sobre sus vasallos inmediatos. Entonces, pues, como les decía, entonces cada señor gobernaba en su dominio y los vasallos inferiores ejercían también otras funciones públicas que en el Imperio Romano habrían sido desempeñadas por la administración imperial y que en el Estado moderno serían desempeñadas por organismos propios del Estado. Entonces, como que en el feudalismo, precisamente como por esa mezcla, por decirlo así, de todas de las esferas, digamos, social, política, económica, pues también como que otras personas podían cumplir esas funciones públicas. Entonces, pues sí, como que los duques y condes eran casi que reyes de sus propios dominios.
mantenían pues sus propias fuerzas militares, administraban la justicia, recibían impuestos y acuñaban monedas, como que eran como pequeños reinos, entre comillas. Por eso digamos que cada señor tenía como su propio castillo, digamos esos señores como importantes, ¿no? Que serían pues los condes y duques. No sé si hasta ahí van bien o si les confundí un poquito ahí con el tema. ¿Sí, vamos bien? Pues por ahora no hay preguntas en el chat, entonces yo pensaría que sí. Listo. Pues igual, básicamente lo que les decía, o sea, como que precisamente como todo el mundo está relacionado con otra persona, como que el poder ya no era en una sola persona que sería la figura del rey, sino que ese poder de unos sobre otros ya era más, digamos, dentro de los dominios del señor. Entonces, como que esos señores eran casi que reyes dentro de sus, no sé, dentro de sus dominios o beneficios o dentro de su feudo, por decirlo así. Entonces, la iglesia y el sistema feudal, entonces, bueno, la iglesia recibió por donación o legado extensas tierras sujetas a obligaciones feudales. Digamos que la iglesia pues tenía y cada vez más fue acumulando tierras durante la Edad Media. Entonces los obispos y abades, esperen, ya les digo qué era porque yo lo tenía acá porque no recuerdo bien. Bueno, los abades, o un abad es como, o bueno, alude al religioso que ocupa el cargo superior en un tipo de monasterio conocido como abadía. Entonces, digamos que está relacionado con la religión. Entonces, los obispos y abades eran ministros de la iglesia, pero a la vez se convirtieron en vasallos de los reyes y los grandes señores. Entonces, también ellos, y a su vez también eran, digamos, señores de otras personas. Entonces, lo que les decía, como que como todo el mundo estaba vinculado a otro, pues no era solamente dentro de la iglesia, sino que ellos también estaban dentro de ese sistema señorial, y pues se convirtieron también en vasallos de reyes y otros grandes señores. Entonces, bueno, digamos que una de las grandes diferencias aquí dentro de lo que sucedía, digamos, respecto a la iglesia y el sistema feudal, es que normalmente cuando moría un vasallo laico, es decir, que no estaba dentro de la religión, entonces cuando moría un vasallo laico sin herederos, la administración del feudo volvía a manos del señor. O sea, como que el señor otorga un feudo o un beneficio al vasallo. Y cuando esa persona, si es laica, ese beneficio regresa de nuevo al señor o bueno, al dueño, entre comillas, de ese feudo, ese beneficio. En cambio, cuando moría un obispo, el contrato feudal no era alterado y la iglesia conservaba siempre la tierra. Entonces, en esa medida, pues ellos fueron acumulando a través de los siglos tierra y más tierra, al punto de que ellos terminaron teniendo casi la tercera parte de la propiedad agrícola en Europa occidental y central. Entonces, justamente por eso, porque era como diferente lo que sucedía cuando un vasallo laico, digamos, moría a cuando un obispo o alguien perteneciente a la iglesia, pues fallecía, porque eso igual quedaba, digamos, en la iglesia y lo conservaba la iglesia. Entonces, eso es como una característica importante y como una diferencia importante entre lo que sucedía con las personas laicas y las personas que pertenecían, bueno, no que fueran laicas, porque realmente no eran las personas, sino que no pertenecían más bien a la iglesia, porque pues no es como que las personas fueran laicas o que no creyeran o no estuvieran adscritas a la iglesia, sino que pues no pertenecían a la iglesia más bien. Esa es la forma de decirlo. Entonces, digamos, con todo esto, pues como que esta es más o menos la organización de la sociedad feudal en ese momento. Entonces, como les decía, en la pirámide está el rey, que es como el señor más importante. Luego están los duques,
los condes y los altos prelados. Entonces, ellos son vasallos del rey. Básicamente, digamos que el nivel, digamos, el nivel que está abajo es vasallo del nivel que está arriba, básicamente. Entonces, sí, los duques eran como vasallos del rey. Y luego de ellos estaban como los caballeros, los señores, obispos y abades, que eran así, a su vez vasallos, digamos, de la nobleza, donde estaban los duques y también, pues digamos, el rey, pero pues también digamos que se habla como de reyes, porque lo que les decía, como que en cada lugar había como un señor que al fin y al cabo era como, entre comillas, el rey de ese lugar. Y pues en la base de la pirámide estaban los soldados, los campesinos y los siervos, porque como les decía, digamos que hay dentro de esa clasificación de los vasallos, pues están los siervos, que son más que todo campesinos, que no tienen, digamos, muchas tierras, propiedades, casi que esclavizados dentro de ese sistema. Y pues digamos que las flechitas que pueden ver ahí en las dos últimas como fases de la pirámide, es porque digamos que dentro de esas dos sí hay como, sí podía existir cierta, no sé cómo decirlo, movilidad social, entre comillas. Sí, o sea, pero las personas de la segunda, digamos, del segundo nivel ya no podían, digamos, aspirar a estar más arriba. Solamente había como posibilidad de cambio dentro de esas dos. Entonces, bueno, ya como, digamos, unas características más puntuales, la nobleza pues estaba formada por el rey y los señores y sus vasallos. Entendiéndose esos vasallos, digamos, privilegiados. Y pues lo estado era hereditario, es decir, que esto era una nobleza de sangre. Y pues básicamente casi que todas las esferas eran o en todos los niveles de la pirámide eran hereditarios, ¿sí? Como que si tú nacías campesino también estabas como ligado por nacimiento a la tierra o al trabajo de la tierra o al trabajo, digamos, más, digamos, del campesino. Casi que no existía como una movilidad, digamos. A pesar de que teóricamente sí existían entre esas dos últimas esferas, como que pues realmente no era muy común. Y pues la nobleza medieval era fundamentalmente guerrera, que era algo que preguntaba pues uno de ustedes, y es pues que sí, como que en ese momento habían bastantes guerras, entonces como que la nobleza y en general la sociedad era bastante guerrera. Entonces como segundo, digamos la segunda clasificación pues es el clero, que tenían funciones religiosas, pero también sociales y culturales, como les decía, pues no era solamente dentro de la esfera religiosa, sino que pues también se vinculaban otras cosas, también lo económico. Y la tercera clasificación pues es la base. Pues solo unos pocos campesinos realmente conservaban la libertad personal. En su mayoría eran siervos por nacimiento, como les decía, y pues estaban ligados a la tierra por nacimiento. Um, y bueno, sí, como que siempre por herencia dependían de algún señor, estaban ligados a la tierra, casi siempre. Aunque digamos que algunos miembros del alto clero provenían también, digamos, de la nobleza, como que en las esferas altas y bajas sí había como alguna pequeña movilidad en algunos casos, pero un campesino sí no podía llegar, digamos que a la cúspide de la pirámide. Bueno, entonces aquí también es importante hablar de la villa, que era como el núcleo básico de la economía agraria medieval. Entonces aquí yo les puse como una fotico para que se den cuenta más o menos de cómo era la distribución pues dentro de una villa, que pues obviamente tiene como una organización pues que responde a esa organización política, porque obviamente el castillo donde vivía el señor pues está apartado de la parte donde viven
pues los campesinos, los siervos, y pues también digamos que los vasallos, ¿no? Dependiendo, digamos, del lugar, pues. Y pues había como una organización también dentro de la lógica económica. Entonces, digamos, parte, y las tierras están, hay como dos tipos, que unas son como las tierras comunales y otras son tierras que son más, digamos, propiedad exclusiva del señor que vive en ese castillo. Entonces, bueno, para recordar un poquito de lo que les he dicho hasta ahora, el régimen feudal pues, es una organización del poder político, donde también pues, se inscribe lo económico y lo social a través del régimen señorial, que regulaba los derechos y deberes de esos señores y vasallos. Y pues la base económica justamente es la villa. Bueno, digamos que, bueno, ya acá les voy a pasar un momento. Los orígenes de esa villa, pues están en la explotación de los últimos tiempos del Imperio Romano en las condiciones dadas por las invasiones, lo que les decía, como que el origen de la villa, pues está más que todo ligado a las invasiones y al proceso de ruralización que les he dicho 80.000 veces. En segundo lugar, bueno, el feudo de un gran señor podía comprender cientos de villas, o sea, un señor podía tener muchas villas, o podía tener una sola villa, que era un feudo pequeño. Entonces, como que, pues digamos que sí, también habían señores que tenían más propiedades, más personas, más vasallos a su cargo, entre comillas, y pues asimismo muchas más tierras, porque pues, como les decía, las personas no solo digamos, pedían protección para sí mismas, sino también para sus propiedades o sus tierras. Entonces, habían señores que tenían muchas villas, muchas tierras, muchas personas bajo su cuidado, entre comillas, y otros pues que podían solo tener una villa, pocos vasallos. Entonces, bueno, el señor de la villa ejercía sobre los villanos una autoridad patriarcal y una jurisdicción privada. Digamos que cuando se suele hablar del fin del feudalismo, como que se dice que se acaba con ese, como el carácter patriarcal, entre comillas, pero digamos que ese carácter patriarcal tiene un significado diferente a lo que entendemos hoy, digamos, como patriarcado dentro de también los estudios feministas y digamos que los conceptos de patriarcado, autoridad patriarcal en el momento del feudalismo es diferente a actualmente, digamos, a lo que conocemos. En ese momento era más como, no sé, como hablar más de lo económico ligado a los hombres, y como que solo los hombres estaban ligados a esa parte como económica, ¿no? Y ya luego como que las mujeres entran dentro de esa esfera, digamos, del trabajo, entre comillas. Entonces, por eso como que el sentido de la palabra como que cambia un poco también, digamos, de la Edad Media, ligado al feudalismo, con algo más contemporáneo que está más ligado también al feminismo y a otro tipo de cosas, también para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, la parte más importante digamos, de la villa estaba formada por la casa señorial, que muchas veces era un castillo fortificado, ¿no? Como veíamos acá. Entonces, esa era como la parte más importante y pues comúnmente era un castillo fortificado donde vivía pues el señor. Bueno, a su lado se elevaban almacenes, talleres, establos, hornos y molinos. Pues digamos que en esta foto no se ve, pero comúnmente como que al lado del castillo estaba como esas cosas, como más, digamos, ligadas a lo económico, como almacenes, talleres, establos, ese tipo de cosas. Cerca del castillo también se encontraba la capilla, pues que en esta foto tampoco se ve, la capilla o iglesia, pues que era la casa del sacerdote, perdón, y pues también la aldea con
calles que eran muy pequeñas, eran como callejuelas muy estrechas, y pues eran casas muy modestas donde vivían los campesinos y los villanos. Bueno, la tierra estaba dividida como en dos partes, como les decía antes. Una parte era como la tierra señorial o reserva, que es como lo que se ve al lado derecho, que era explotado directamente por el señor. Entonces a él le correspondían como todos los productos que se daban en ese lugar, que era como exclusivo una reserva del señor. Pero pues obviamente el trabajo no era ejercido por el señor, sino por los siervos que eran obligados a prestar esos servicios personales al señor. Pero esas zonas o lo que se producía en esas zonas pues sí era exclusivo del, digamos, del señor. Y la otra parte sí estaba dividida en lotes, que es como lo que dice ahí, tierras comunales. Eso sí estaba como dividido en lotes y eran concedidos para los villanos. Y eso como que sí era explotado para beneficio de ellos, o sea, de los villanos o de los siervos. Y bueno, el censo, digamos, como se llamaba como uno de los impuestos, se pagaban especies, es decir, se pagaban granos o en carnes o en aves, en huevos, miel, bueno, otro tipo de, digamos, de alimentos más que todo. Así se pagaban como los impuestos al señor. Entonces, bueno, los siervos debían trabajar más o menos entre 2 o 3 días y aportar herramientas para su propio trabajo y su propia yunta de bueyes para trabajar. Bueno, el siervo de la gleba no podía casarse sin permiso del señor, ¿no? Eso era como otra cosa muy importante, como que igual los señores tenían también poder sobre la vida, digamos, personal de sus vasallos, entonces en esa medida no podían casarse tampoco sin el permiso del señor. Y pues si bien se encontraban acogidos a la protección y justicia del rey, dependían casi totalmente del señor de la villa, lo que ya les había contado. Bueno, otras características es que la villa trataba de ser autosuficiente, es decir, lo que les decía antes con la pregunta de Brian, creo que fue Brian, o no recuerdo, pues solo se producía como lo que, o creo que fue alguien más, perdón, no, no recuerdo. Pues solo se producía lo necesario, ¿no? O sea, se consumía lo que se producía y se producía lo necesario para vivir, pero no más que eso. Los mismos villanos preparaban el pan, la cerveza, el vino y lavaban, tejían y confeccionaban sus propios muebles. O sea, como que todo era bastante suficiente en la villa. El trabajo tenía un sustento, no, tenía el fin de sustentar, perdón. Ay, ¿qué hice? Me pasé mucho. Ay. Acá. El trabajo tenía el fin de sustentar a todos los habitantes, pero no servía de lucro. Entonces, lo mismo, como que no había nada más allá de como el objetivo de subsistencia, pues. Los instrumentos y técnicas agrícolas eran bastante primitivas, entonces usaban guadaña, molino de piedras, entre otras cosas. Y la mitad o la tercera parte de las tierras quedaban cada año en barbecho para que el suelo pudiera descansar, es decir, como que no estaba todavía esa lógica de explotación de la tierra, sino que se dejaba descansar la tierra por algunos periodos de tiempo y sí, solo como que se producía lo necesario y eso también contribuyó en alguna medida luego como al final del feudalismo como no sé, como, sí, su decadencia al final, precisamente porque pues el suelo no era sobreexplotado como lo va a hacer ya a partir de la edad moderna. Y la alimentación era muy poco variada, o sea, lo que les decía, como el pan, como que el pan era una de las cosas más importantes, y era como una de las bases de la alimentación y no había como mucha variedad, porque pues la idea era sobrevivir solamente. Bueno, ya sobre la vida y cultura caballerescas, bueno, la vida señorial se desarrollaba principalmente en el castillo, como les decía, que era la habitación, fortaleza y símbolo de la vida noble. Entonces, bueno, esa imagen que está ahí es como muy diciente sobre lo que sucedía y pues yo creo que lo han visto en varias películas, ¿no?
que pues justamente las personas iban como a llevar cosas. En muchas películas se ve eso, como esa imagen del rey y una fila de personas con alimentos. Siempre se veía como gallinas, huevos, un montón de cosas, porque eso era como lo que se debía llevar al rey por ese cuidado que tenía para con sus vasallos. Entonces como que esa imagen es clave y es muy común en las películas. Estoy segura que lo han visto. Entonces, bueno, esos son más como datos curiosos de esa vida señorial. Entonces, pues para entrar al castillo había que bajar el puente levadizo y subir el pesado portón, también como una escena muy común en las películas. Como que existía ese puente levadizo y siempre para poder ingresar al castillo, pues había que bajar el puente y subir ese pesado portón. Las pequeñas sin vidrios eran pequeñas para poderlas tapar en el invierno. Digamos pues que los castillos tenían esas ventanas pequeñas. Entonces empezaron a construirse chimeneas apenas. Bueno, otra característica era que cada uno se servía con los dedos o con la cuchara o cuchillo, pero no existían como el tenedor, ¿no? Y pues digamos que esas cosas como de servirse con los dedos, comer con las manos, así, pues digamos que sí lo hacemos como con algunos alimentos, pero ya a partir, digamos, del proceso civilizatorio que se da en la modernidad, pues ya como que esas cosas no son muy comunes. Entonces, en ese momento como que la gente era más relajada también con el tema, no sé, como con muchas cosas, digamos, la sexualidad también era muy abierta, como que no había problema de hablar ese tipo de cosas. Los niños veían a sus padres también tener relaciones sin problema, como que no había mucho tabú respecto a muchas cosas y eso incluía también pues el momento de la cena en donde pues no existía ni siquiera el tenedor y la gente comía en muchas ocasiones con las manos, porque pues es previo a ese proceso civilizatorio que se da como en la edad moderna. Bueno, el día comenzaba con la misa, ¿no? Porque pues digamos que la religión y ese carácter religioso pues era central en la Edad Media y las principales diversiones eran la caza y los ejercicios ecuestres y de armas, por la misma razón. Yo les iba a botar un dato curioso, que de hecho no sé si Hasta Cami se acuerde. decir, ¿cómo? Ah, perdona. No, que yo simplemente les iba a botar como un dato curioso y es que antes, en lo que era la Edad Media, no existía la división de los cuartos, ¿no? O sea, tal como lo que les mencionaba Cami. Entonces, todos dormían en una sola cama y todos escuchaban lo que hacía la otra persona. Entonces, ya ahí, pues para que se imaginen un poquito lo que para nuestros ojos hoy sería como aberrante, no sé, pues en ese momento era muy normal. Entonces, sí, es un dato que... Creo que se te está cortando. Creo que es un poquito el final, o no sé si fue solo a mí. ¿Sí me están escuchando bien o no? ¿O es mi internet? Sí, ahí ya. Ahí Ah, ya, pero creo que el final no se escuchó bien. que no, que pues sí, antes como que no existía la división de los cuartos y o sea, todo el mundo dormía en la misma cama, entonces lo que hoy nos parecería un poquito aberrante o extraño o como mal hecho, pues en ese momento era muy como muy normal, ¿no? Con esos temas de la sexualidad y también como la manera en la que se distribuye la casa. Para los que o las que van de pronto a arquitectura, pueden buscar un poquito sobre eso, sobre cómo evoluciona el espacio del hogar durante el paso a la modernidad y todo, y hay cosas muy interesantes por si le quieren echar una, o a los que estudian ingeniería incluso también les puede interesar el tema. Sí, eso que mencionas es muy interesante y sí, como que en ese paso de la modernidad hay muchísimos cambios y, y como digamos que empiezan a haber muchos tabúes respecto a muchas, entre ellas, pues la sexualidad, ¿no? Porque pues sí, como que para los niños no era como nada raro jugar con no sé, sus partes íntimas, ver a sus padres en relación o que fuera al lado, cosas así, pues por lo que tú decías, como que todo el mundo dormía como en el mismo lugar o ese tipo de cosas. Entonces sí, esos son datos bien curiosos. Ay, me perdí. Bueno, ya respecto a la caballería, pues digamos que inicialmente el caballero era simplemente el guerrero
que luchaba a caballo, pero ya después como que se empezó a complejizar mucho más, como todo el tema de la caballería, y pues ahí se requirió como más una preparación especial, otro tipo de armas, otro tipo como de, sí, como de cosas para su preparación, como que se fue complejizando cada vez más en el paso de la media. Entonces, pues en esa medida los caballeros empezaron a erigirse como en un verdadero estado, casi como un orden que constituía la realización máxima de los ideales que animaban a la nobleza medieval, como que la caballería era algo muy importante y empezó a hacerlo cada vez más. Pero los hijos de los nobles, lo que les decía, podían llegar a ser caballeros. O sea, como que había gente, o sea, como esa diferenciación hay que hacerla, y es como que unos prestaban militares, los vasallos en general, pero como que el hecho de ser caballero era como un honor y era algo que podía hacer el hijo de un noble. Entonces como que es importante esa diferencia. Bueno, la máxima expresión de la vida caballeresca eran los torneos y pomposas fiestas, pues digamos que donde en presencia de las mujeres, como que los hombres mostraban su fuerza y su, su valentía y ese tipo de cosas, como que eran eventos muy, digamos, muy masivos también. Bueno, en la caballería medieval se armonizaban la ética heroica de los germanos y los principios de la moral cristiana. Justamente por lo que les decía, igual todo el tiempo como que seguía existiendo esa mezcla o esa, sí, como esa mezcla entre la cultura de los pueblos germánicos y la cultura del Imperio Romano, ¿no? Como que todo el tiempo estuvieron en constante diálogo. Y obviamente unos se pusieron por encima de otros, en este caso el cristianismo en muchos casos. Y bueno, otro dato es que la mitad de la tercera parte de las tierras quedaba cada año en barbecho. Ah, bueno, eso ya se los dije, para que el suelo descansara. Y el caballero cristiano debía usar la espada en defensa de la religión y en protección de las viudas, los huérfanos y todos los pobres y desamparados. Es como que eso también era una de las funciones de los caballeros. Entonces ya, digamos que hablando, digamos, de la crisis o digamos ya del final de, pues de la Edad Media, o más que de la Edad Media, digamos que sí empezó a ser como el declive de la Edad Media, pero pues también la crisis del feudalismo, pues fue que en la sociedad feudal durante el siglo XIV hubo una grave crisis debido al descenso demográfico generado por el retroceso de la... Entonces, pues por lo que les decía, porque no se producía más de lo que se necesitaba para vivir y digamos que las tierras se dejaban descansar por largos periodos de tiempo. Entonces como que empezaron a haber malas cosechas. Además de eso, pues se juntaba que habían bastantes guerras dentro, digamos, del territorio. Pues eso se ve, digamos que reflejado en la cultura, digamos, guerrera, en la existencia de caballeros, en los servicios militares que debió prestar un vasallo al señor, y pues también digamos que el mal clima. Entonces todas esas cosas juntas empezaron a ser un componente muy importante dentro de esa crisis que empezó a tener el feudalismo ya hacia el final de la Edad Media. Bueno, en segundo lugar, se produjo una escasez y carestía de alimentos y las consecuentes hambrunas y epidemias por la mala alimentación e higiene de la población, donde cabe destacar la peste negra. Entonces, esa es como una de las más, digamos, conocidas, pero pues existieron muchas más epidemias. Esa de la peste negra fue como en el siglo XIV, más o menos en 1348. Pero pues sí existieron muchas más, justamente por todas esas condiciones que se estaban dando, y pues como que no había tanto ese sentido de no sé si se puede decir, pero sí, como que en ese momento tampoco la ciencia estaba muy avanzada para tratar ese tipo de cosas, entonces como que había muchos componentes que hicieron pues que también pues ese sistema como que empezara a decaer. Entonces, bueno, esta crisis influyó en la relación entre los señores feudales y los siervos, donde a los primeros les disminuyó la población campesina, justamente pues, por todo eso que estaba sucediendo. Mucha gente empezó a morir por hambrunas
pues fue más difícil obtener los tributos de los siervos o retenerlos en sus tierras, como que ya la gente no, también muchos siervos que eran casi esclavizados en esa crisis, pues empezaron como a irse o ya no estar bajo el yugo de los señores, porque pues no tenían como muy buenas condiciones, ya no, ni siquiera como que les brindaban buena, no sé, alimentos o ese tipo de cosas, y trabajar muchísimas horas y bajo condiciones muy difíciles. Entonces sí, como que muchos siervos especialmente empezaron como a ya no estar bajo el yugo de los señores. Bueno, respecto a las guerras, pues también por esa razón la población se redujo. Entonces como que había muchas razones por las que hubo un descenso demográfico en ese momento. Y porque no había manera de tratarlo, por lo que les decía que la ciencia no estaba muy avanzada, entonces no había muchas formas de tratar las enfermedades ni tampoco ese tipo de situaciones que tienen que ver con la salud de las personas. Bueno, otro factor que influyó en la crisis del feudalismo fue el cisma religioso o la división de la Iglesia Católica. Entonces, ahí creo que como que hay dos papas al mismo tiempo. Entonces, como que la Iglesia Católica también empieza a decaer también porque las personas ya no encuentran como una forma de ayuda en la iglesia. O sea, como que hay una crisis muy grande y la iglesia tampoco representa una ayuda realmente a la crisis. Entonces la gente empieza a buscar otras formas digamos, de ayuda o de satisfacer, digamos, eso. O sea, como que ya no le copian a la iglesia, básicamente, como que dicen, la iglesia ya no me ayuda en nada y pues hay una situación muy difícil. Entonces ya empiezan a no copiarle a la iglesia y pues la iglesia también empieza a entrar en crisis en ese paso justamente hacia la edad moderna, donde ya digamos que no es teocentrista, sino antropocentrista. Es decir, que pues está en el centro, sino el ser humano y la razón. Y bueno, una gran novedad fue que los productos rurales se convirtieron en una atracción para los hombres de negocios, quienes comenzaron a invertir su dinero en la compra de tierras. Entonces ahí ya empieza a cambiar todo el sentido de la tierra, ya no es solamente para satisfacer necesidades, que hay personas que ya empiezan a ver en la tierra un negocio, a comprar tierras y digamos que a invertir en ellas y a darle un carácter diferente pues a la tierra. Se introdujeron innovaciones técnicas para aumentar la productividad, pero asimismo eso también digamos que fue una contribución a esa crisis también, porque pues obviamente se necesitaba menos mano de obra. Entonces, pues bueno, era más productivo, digamos, la tierra, pero se necesitaba menos personas para trabajarla, entonces eso también hizo que mucha gente se quedara sin empleo, sin poder comer, pues a raíz de eso obviamente mucha gente murió también, entonces cuestiones técnicas que se estaban dando para trabajar también contribuyeron a esa crisis. Y en ese sentido muchos campesinos se vieron obligados a abandonar sus tierras, condenados a refugiarse en los bosques o a migrar a las ciudades para hallar un poco de subsistencia. Entonces, aquí es lo que les decía, y también lo que mencionaba Sergio, como pues se empieza a dar otra vez el resurgimiento de la vida urbana, es decir, de las ciudades. Ya no están, sino también las ciudades empiezan a emerger de nuevo, justamente porque muchos campesinos pues se ven obligados a irse hacia la ciudad a buscar cómo sobrevivir. Bueno, el trabajo rural orientado hasta entonces exclusivamente hacia la autosubsistencia, comenzó a organizarse en una forma diferente orientada al comercio. Entonces ya sea como ese primer auge, digamos, del comercio, pues que hasta ese momento como que no era muy importante, que se daba solamente para, digamos, garantizar la vida, pero no para efectos, digamos, económicos o de ganancias económicas. Y bueno, en las ciudades la mayor parte de la producción artesanal siguió controlada por los gremios, con su rígida estructura de maestros oficiales y aprendices, y pues los gremios ya fijaban los precios, la cantidad y la calidad de los productos, como que ya se esmeraban mucho más en la calidad de los productos y cómo se iban a toda la lógica, digamos, del comercio. Y otro cambio que permitió aumentar el volumen de la producción artesanal para el mercado fue que algunos comerciantes urbanos emplearon como mano de obra artesanos que vivían en las zonas rurales. De nuevo, el tema de la gente que emigraba del campo a la ciudad. Y el trabajo pues se relacionaba,
con lo rural, ¿no? El crecimiento del comercio en las ciudades provocó modificaciones en la economía rural. Entonces ya como que básicamente en resumen, pues el comercio empezó a surgir, muchas personas empezaron a ver la tierra ya no como solo de subsistencia, sino también con un carácter, digamos, em, para buscar ganancias de ella. El comercio también empezó a desarrollarse y en esa medida también empezaron a, digamos que el resurgimiento de la vida urbana, ya no tanto la rural, y como que todas esas cosas junto con lo que les decía que ya la gente no copiaba la iglesia, pues como que dio paso al, a la edad moderna y pues como ese declive del sistema feudal y por ende, digamos, de lo que se va a llamar Edad Media. Entonces, pues acá les dejé como un resumen, digamos, de lo que va a hacer que el feudalismo, digamos, termine, que es el decrecimiento de la población por enfermedades y falta de alimentos, por todas las condiciones que se están dando. Como les decía, no está avanzada la ciencia. Eh, la disminución de la producción agrícola, justamente por lo mismo, también por condiciones climáticas, retroceso comercial, eh, pero digamos en relación como más a lo rural y la renovación ideológica y los cuestionamientos a la iglesia. Entonces todas esas cosas se juntaron para dar fin a ese sistema feudal y ya. Ahí terminaría lo que tenía preparado para hoy. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido. No sé si tienen preguntas, creo que todavía queda tiempo. Si quieren que les diga algo más o que haga énfasis en algo, o si algo no les quedó tan claro, es el momento para decirlo. Yo Sí, te iba a decir, eso que no. dices de los cuentos de los hermanos Grimm un gran ejemplo de una villa. Como que está ahí la aldea y todo, y como que eso es un gran ejemplo de cómo era esa distribución. Yo te iba a decir una cosa y era que se la podías devolver, pero bueno. Ah, acá, ¿Cómo es que se llama? Como la distribución que hiciste, bueno, que tenías en la presentación de los ciervos y esto, la pirámide. Igual era como para que vieran una cosita. ¿sí lo estás viendo? X, todavía no. ¿Lo estás compartiendo? Creo que sí. Creo que dejé de compartir. Sí. Ya, ya lo puse. Nada, pues digamos como que quería, digamos como ampliar un poquito esto. Y era que, digamos, vean que en los primeros tres escalones eh, era como, eran como más o menos del 90, perdón. Del 10 al 20% de la población eran los que ocupaban estos tres cargos, que más o menos el 80% estaba como siervo o incluso esclavo. Digamos como que y no está la parte de esclavitud, pero la esclavitud existía. Lo único es que, digamos como que la esclavitud sí era como era como propiedad de una persona. Y digamos como que los siervos también eran esclavos, pues lo que dijo Cami, ¿no? Como hacia la tierra. Y pues para que vean que digamos, esos primeros tres escalones eran mucho, aunque digamos como que acumulaban todo el poder y digamos como que tenían unas jerarquías mucho más claras, era apenas el 10 al 20%, mejor dicho, era muy poco. Y ya, no quería decir nada más de Sí, eso. no sabía eso, pero sí, bueno.
Sí, pues es que pues lo que yo leí para hacer como la presentación es que los siervos sí eran más como, sí, como esclavos prácticamente. Y se diferencian, digamos, de los vasallos, que sí eran como personas que tenían un poco más de privilegios en esas relaciones de señor y vasallo. Como que el siervo era como más como explotado, por decirlo así, que sí es casi un esclavo. Y ya. No sé si alguna pregunta o algo así. Si todo quedó claro o no. Pues no hay preguntas en el chat tampoco, entonces yo diría que los mochuelicos ahí no tienen alguna inquietud por ahora. De todas maneras, si hay algo que no entiendan, pues pueden preguntar después por el chat o algo, o nos escriben al interno y se les aclara cualquier duda puntual que tengan. Sí, pues nada, espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Y pues no sé si ponemos el video que Manuel tenía pensado o pues es que nos quedan como 10 minutos. Como que no podríamos hablar del video. Entonces no sé si lo vemos y como que hablamos de la otra clase o mejor la otra clase, no sé. ¿Qué piensas? Sí, como lo vean mejor. Pues si quieren lo ponemos y lo dejamos como para la otra clase, para que traigan preguntas y esas cosas. Igual es como un repaso también y también para que vean cómo se va articulando todo un poquito. Igual yo creo que ya con todo lo que hemos visto, ya pueden, digamos, entenderlo mejor. Entonces, si quieren lo ponemos o si quieren lo dejamos para introducir la otra clase. Sí, sí, sí. Les enviamos el link también. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Lo ponemos? Pongámoslo, ¿no? Chun, Sí, chun. pongámoslo, hacen la tarea de una vez. Sí, la tarea es traer preguntas. No, mentira. No, mentira. Si no entienden algo, pues eso. Bueno, no sé si ya estoy compartiendo. Chun, chun. Yo no lo veo. Yo sí sí se ve. Ya se Sí, ve. ya se ve. La Edad Media es el Sí. periodo histórico de la civilización. Listo. Ahí se ve completa, ¿sí? Sí, Emanuel, ahí se ve bien. Sí. Pues le di compartir Hola. audio, entonces. Ahí los dejo. Bueno, También se escucha, dale. va. Occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio.
La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos 5 a 10, y baja Edad Media, siglos 11 a 15. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años, y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos, como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico.
Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Bueno, ¿cómo lo vieron? Ay, yo les iba a mencionar algo también, era lo de los cantares de gesta, como que no sé si en el colegio los habrán puesto a leer como el cantar del Mio Cid y cosas así. Pues que eran como relatos muy, no sé cómo decirlo, como épicos, pues que narraban como esas batallas y ese tipo de cosas, entonces como que eso también estaba muy reflejado en la literatura
medieval. Sí, yo también quería decirles que ahí es donde resalta también la invención de la religión, como eso, igual digamos que la gente estaba como, perdón, estaba como muy sometida, pero la iglesia, digamos, hacía esa promesa de compensar todo lo que sufrieron en esta vida en una próxima vida. Y pues digamos como que con esa promesa, pues la religión también tomó mucha fuerza y es como algo que se vuelve como muy importante en el estilo de vida en estos tiempos. Entonces sí. Yo les quería comentar también unas cositas así súper puntuales. La primera es una aclaración y es que ahí hacen una distinción solo entre alta edad media y baja edad media, pero pues recuerden un poquito lo que les hemos comentado todo este tiempo, ¿no? Que no es como que, uy, de una vez empezó la alta edad media el primer día después de que cayó el Imperio Romano de Occidente en el 476. O sea, eso tiene una transición, sino que pues ahí no se distingue muy bien, sino que para que lo tengan en cuenta. Lo segundo es relacionado un poco con lo que son las novelas de caballería o sí como la literatura en torno a lo caballeresco. Y es que pues también recuerden que en este periodo, o bueno, en esta etapa se ubica uno de los libros como más conocidos de la literatura española, que es El Quijote de la Mancha, ¿no? Que precisamente es una burla a toda esta increíble cantidad de spam, por decirlo de alguna manera, que se hacía con lo caballeresco. Entonces, pues es como, se ubica dentro de la edad de oro de la literatura española y precisamente es como una burla a toda esta forma en la que se llegaba a enaltecer a los caballeros haciendo la mofa de uno, ¿no? Que leyendo tantos libros de caballería, pues termina volviéndose un chiflado y sale por ahí a buscar aventuras y tales como lo es la figura del Quijote. Y la última, que tenía que ver con lo de la religión, les quería comentar algo y es que piensen también cómo el impacto que puede tener entre un siglo y otro los dos hechos importantes que sucedieron ahí, que fue por un lado la peste negra y por otro lado la conquista de América o la llegada a América y la posterior conquista de América. Esto lo digo porque pues Europa va a venir de un siglo donde pues una peste mató o una pandemia mató creo que fue un tercio de la población o 2 tercios, no recuerdo muy bien cuánto fue, pero pues fue bastante. Y al siglo siguiente van a llegar a un nuevo lugar buscando las Indias, del cual van a empezar a extraer una cantidad increíble de metales y a costas del cual se va a enriquecer un poco América, ¿no? Entonces vean, perdón, Europa. Entonces vean ese contraste entre lo que fue, digamos, la miseria en ese momento y el resurgimiento de Europa. Eso también va a alimentar mucho el espíritu europeo para la modernidad. Y pues ya sería eso en cierta medida. Bueno, ahí les dejé el link si lo quieren volver a ver. Y pues nada, digamos como que la idea es como que le echen un vistazo y si digamos sienten que algo no fue visto o algo así y tienen como dudas sobre eso, nos dicen y lo hablamos en clase. Cami, creo que ibas a decir algo. Ah, no, iba a decir que pues yo les posté en Facebook cuando subamos la clase las diapositivas. Entonces les pongo también el link del video por si quieren verlo de nuevo. Y pues sí, si tienen dudas sobre algo, también nos dicen, porque igual, pues estos temas son muy amplios, demasiado amplios, pero pues digamos que la idea es que ustedes pues se lleven como esas cosas más importantes y pues comprendan como esos procesos, pero pues sí hay muchas, muchas, muchas cosas ahí que se quedan como sin hablar, entonces pues si quieren saber sobre algo, pues nos dicen. Sí, ya la próxima, así como cerrando ya, va a ser más o menos como cerrando lo que es Edad Media, también digamos como complementando un poco esos aportes que hay. No sé si quieran hablar un poco más de cruzadas, pero pues no sé, eso lo dejo para ustedes, ese día me dirán. O pues sí, bueno, no sé. Me pueden escribir por interno si les interesa saber un poco más de esto o no.
Y pasaríamos como a hacer como a entrar un poco a lo que es como el Renacimiento y empezar como a ya ver cómo es que se van dando las transiciones para la modernidad. Que igual digamos como que yo creo que ya desde esta clase se están viendo ya cómo se está pasando de un sistema feudal a un sistema, o bueno, un sistema como teocentrista a uno antropocentrista. Y pues nada, yo creo que hasta ahí estaría bien. Entonces, gracias Cami por hacerme ese favor. Bueno, por pasarme el link. Y, y sí, entonces, nada, se cuidan, que les vaya muy bien las demás clases. Y ánimo que hoy es viernes. No mentiras. Chao, los queremos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. No, con mucho, Ahí con mucho terminaste gusto. la grabación, Emanuel. Vale, muchas gracias.